Mercedes tan amable me ayude, porque me dice que quieres compartir la pantalla. Sí. Entonces no sé si Ya ahí ahí se está viendo su pantalla. perfecto. Pero me dice que tengo la pantalla en blanco. Si quieren, envíenmelo a mi WhatsApp y yo le ayudo. Yo creo, hermana Karen. Sí, ahí ya está. Aló. No, se ve una pantalla negra. Sí, acá también, bueno. Entonces ya se los envío. La hermana Karen. Ahí se lo envié mi hermana Karen. Es tan amable. Ya está cargando la pantalla, le aviso. Bueno, sí. Entonces, pero mientras podemos presentar, entonces vamos a ir trabajando. Como ustedes se dieron cuenta, me gusta mucho esa porción de la palabra del Señor que se estaba leyendo al inicio, que está en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, aunque no es un libro como tal para parejas, o el propósito del libro no es hablar a las parejas, aunque habla todo el tiempo sobre el esposo y la esposa y el mutuo contentamiento entre ellos, pero también sobre las desilusiones de una pareja y la vida sexual de una pareja. Para quienes quieran aprender de pareja, léanse Cantar de los Cantares. Es un libro que habla acerca de eh, la relación entre el Señor y su iglesia, de cómo nosotras muchas veces, o la esposa muchas veces es como... Perdón la interrumpo, hermana Dayana, ya se está proyectando. Sí, señora, gracias. Ya aquí también ya estoy viendo. Entonces, como a veces como eso de ver a la esposa, en el libro de Cantar de los Cantares se ve esa problemática de un esposo que ruega frente a una esposa un poquito odiosita. Y eso nos define muchas veces a nosotras como mujeres, porque nosotras pues vamos a partir de algo y es del contexto en el cual del cual nosotras venimos y cómo nosotras, como para que le demos un poquito de formita a la charla. La diferencia de género que nosotros presentamos entre hombres y mujeres. Y eso hace que a veces la relación, gracias a Dios, que Dios es bueno y bello y nos hizo diferentes. Pero como la mujer en su naturaleza y en su psicología y en su emocionalidad, pues funciona de una manera diferente que el hombre. Y así como nuestro cerebro es un cerebro que entrama toda la información, es un cerebro que se pudiese decir enmaraña toda la información. Por eso yo siempre le coloco a las parejas un ejemplo y les digo, si han visto que las mujeres cargan todo en un bolso, así es el cerebro de una mujer. Cargamos todo y allá todo está revuelto y usted pídale las llaves y ella está ya escarbe y escarbe y escarbe y no las encuentra. Y así nosotros somos en nuestra forma de ser. Entonces, lo personal, lo de la iglesia, lo de pareja, lo de todo, nosotros hacemos una maraña de todo. Mientras que el hombre presenta un cerebro compartimentado que ubica todo en celdillas diferentes y por eso le es fácil comportarse o que la parte laboral muchas veces no lo afecte en casa y que los aspectos de casa no lo afecten en su vida espiritual, en sus diferentes contextos, no lo afecten. Entonces por eso nosotros funcionamos de una manera diferente. Y Cantar de los Cantares describe perfectamente a una mujer indecisa, ¿sí? Que quiere al esposo pero lo quiere hacer sufrir un poquito.
y nosotras somos un poquito así, queremos a nuestros esposos, pero los queremos también hacer sufrir un poquito. Allá los esposos estarán diciendo tal cual. Esto es lo que sucede. Entonces, vamos a entrar en materia. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de sobrevivir a la paternidad, sobrevivir significa, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Hay familias que sobreviven todo el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza podemos si quieren levantar la manita o lo que sea, y vamos de una vez dilucidando, o me dicen sí al final, pero vamos, como para que no se queden con sus dudas. Entonces, hay familias que a veces sobreviven toda la vida y otras que viven. Y el objetivo es que la sobrevivencia no debe ser permanente, sino es de circunstancias que tienen un comienzo y un fin, ¿sí? Que son transitorias. Mientras que el vivir no es temporal, sino es algo permanente que nosotros debemos mantener en esa vivencia continua y no sentirnos a toda hora como que nos estamos ahogando. Ahora, si nosotros hablamos del término de paternidad, entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué concepto tienen acerca de la paternidad, sin que se pongan a buscar en Google ni nada, sino el objetivo es nosotros recurrir a nuestros presaberes. Entonces, si alguien quiere decirme qué concepto tiene de la paternidad y cuándo comienza la paternidad. Que no vaya a ser solo la hermana Yuri. Yo creo, o sea, el concepto de la crianza de los hijos. O sea, paternidad paralelo a crianza. ¿Alguien más tiene un concepto? Digo que empezamos a saber ser padres cuando somos hijos, sí, reflejamos la crianza que recibimos. Bueno, cuando reflejamos la crianza. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo les voy a explicar. La paternidad comienza, algunas personas decían que se comenzaba desde el mismo momento en que se fecunda el óvulo, el hombre engendra y la mujer es fecundada, pero la paternidad no comienza ahí comienza la maternidad. La paternidad es algo diferente. Ahí comienza la maternidad, con conocimiento o desconocimiento del estado de gestación. Pero la paternidad comienza en el mismo momento en que la pareja o la persona se da a conocer o tiene el conocimiento de que va a ser padre o madre. Desde ese momento es que comienza como tal la paternidad. Es decir, la maternidad comienza en la gestación, cuando hicimos ese bebé allá con tantos deseos y ganas, y la paternidad comienza desde el momento en que tenemos conocimiento, de que somos conscientes de que vamos a ser padres. Entonces, si me regalan la siguiente diapositiva, hermana. Entonces, cuando nosotros decimos sobreviviendo a la paternidad es porque no es tan sencillo, y dice: la paternidad introduce nuevos desafíos y responsabilidades a la pareja que deben ser abordados en conjunto. Entonces, la clave de la paternidad o del éxito de vivirla y sobrevivirla es que sea abordada en conjunto. Por eso es tan diferente cuando hay la conformación entre papá y mamá a cuando hay un padre solterismo o un madre solterismo. Es totalmente diferente, y por eso el Señor bendice tanto la unión del matrimonio, y en toda su palabra se ve ese énfasis en la unión del matrimonio, de la pareja, porque es diferente tener, asumir y criar hijos en pareja que una persona sola. ¿Por qué? Por los roles que cada uno de nosotros desempeña. Si ustedes recuerdan, en Proverbios hay cantidad de versículos que dice
Por ejemplo, mira, hijo, la enseñanza de tu padre y acuérdate siempre de la orientación de tu madre. Porque el hombre enseña, pero la mujer orienta, y parece que fuera lo mismo, pero es diferente. O el hombre ordena, ¿sí? En su simplicidad el hombre ordena muchas veces y entiende que lo que él dijo quedó comprendido. Pero generalmente los hijos se remiten a la mamá y dicen, bueno, yo no entendí qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo mi papá, y entonces la mamá es la que ya dice, no, que es que hay que hacerlo así, y nosotras enseñamos el método, mientras que el padre hace como la ordenanza. Entonces, trabajar en pareja, en conjunto, la paternidad es la clave para que nosotros podamos sobreponernos a esos desafíos y a esas nuevas responsabilidades que tiene la paternidad. Sí, en la siguiente diapositiva dice que ser padres genera tensiones, pero también fortalece el vínculo. Entonces, una cosa son en la pareja o en la familia se pueden presentar 4 situaciones: la tensión, el conflicto, el problema y problemáticas, ¿sí? Cuando hacemos un buen manejo de las tensiones, no vamos a entrar ni al conflicto, ni al problema, ni vamos a tener problemáticas, que las problemáticas son derivadas de la no resolución de los problemas. Entonces, una tensión, ¿qué es? Vamos a hacer la diferencia como con un ejemplito para con todas. Vamos a hacer el ejemplo de que hay una mujer muy ordenada y a veces los hombres son un poquito desordenaditos, o algunos mucho. Entonces, una tensión se genera cuando ella tiene absolutamente su casa perfecta, todo en su lugar, súper organizado, milimétricamente, y de pronto él llegó y empezó a colocar las llaves, ¡pum! Llegó y colocó las llaves así. Entonces, a ella cuando él llegó y colocó las llaves así, le generó un malestar. Porque no están en el lugar, porque a lo mejor corrieron una porcelana que ella había colocado de manera adecuada, porque no le gustó el ruido, porque sintió, bueno. Pero no lo manifiesta. Y él al otro día llegó y ¡pum! Dejó las medias de pronto botadas al lado de la cama. Tampoco le dijo nada, pero le generó malestar. Porque entonces, ¿cómo así que ahora yo las tengo que recoger después de que barrí, después de que trapié, el desorden, esto, aquello? Entonces, a eso se le llaman las tensiones. Es el conjunto de situaciones que se pueden presentar, pero que nosotros a veces no las manifestamos. Cuando una tensión se convierte en un conflicto, cuando se vuelve repetitiva y ya en mí no está causando solo la molestia, sino que me puede de pronto estar causando otra serie de emociones: fastidio, rabia, ira, demasiado enojo, ¿sí? Silencios continuos, una cantidad. Entonces ahí empieza el conflicto, ¿sí? El conflicto está cuando ya empieza a haber la discusión, ¿sí? Cuando ya no sé decir las cosas de manera apropiada. Cuando de pronto estoy yo, de pronto estamos allí y ya empiezan los indirectazos con relación a las cosas, entonces eso es un conflicto. Donde una tensión y un conflicto se convierten en un problema, entonces se convierten en un problema cuando se dejan de hablar, cuando comienzan ya las personas a distanciarse, cuando duermen en camas separadas, ¿sí? Cuando ya no importa dónde está el uno, dónde está el otro. Usted sí quiere identificar si hay una pareja con problemas, usted pregúntele dónde está su esposo, y si ella dice, no sé, hermano, ahí hay problemas en ese hogar. Entonces, ese es el problema. Y las problemáticas se derivan ya cuando nosotros ya empiezan a haber infidelidades, ya de pronto empieza a haber absoluto distanciamiento, cuando se empiezan a dar tiempo,
problemática, tiempo separados, problemáticas pueden estar sucediendo, puede haber ya vicios en medio de la pareja, una cantidad de cosas, entonces a eso se le llaman las problemáticas. Entonces, ser padres genera tensiones, claro que sí. Genera tensiones porque la madre está cansada, porque se agota, ¿sí? Porque no solamente tuvo un hijo, perdónenme la expresión, pero yo uso mucho las palabras castizas que son, pero parió un hijo de esa mujer, tuvo un desgaste físico, tuvo sangrado permanente, tuvo dolores, su cuerpo está cansado y aparte está débil, y aparte le toca dar lactancia y aparte le toca todo el día cuidarlo, escucharle el llanto, ¿sí? Y muchas veces sucede que no hay el debido acompañamiento por parte del esposo, entonces eso genera tensiones. ¿Qué genera tensión? Que un bebé se levante 5, 6, 7, 8 veces en la noche a pedir comida y no permita dormir, que un bebé llore todo el tiempo. ¿Qué más genera tensiones en la paternidad? La enfermedad de los hijos, el tener que hacer un acompañamiento permanente, de pronto el tener que organizarnos en nuestros trabajos y correr el uno y correr el otro en función de cuidar a nuestros hijos, eso genera tensiones. Pero cuando nosotros lo hacemos de la manera adecuada y nos volvemos un equipo de trabajo, entonces se fortalece el vínculo porque un hijo debería llegar a unir y no a deconstruir una relación. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros hoy en día que se pueden planificar los hijos, siempre hay que pensar que el hijo no sea la solución a un problema, sino que el hijo sea el fruto de una relación armoniosa. No sé si hasta ahí estamos claros o tienen alguna pregunta. Perfecto. Vamos bien. Pero me van entendiendo. Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, entonces, listo. Entonces vamos con la siguiente que dice, ojo, también la paternidad puede causar estrés que desborde a uno o a los dos. ¿Sí? Entonces, el estrés es algo normal que sucede porque las tensiones, pues, es esos pequeños chuzoncitos o palpitaciones de estrés. Esa es la paternidad. Unas tensiones que generan un poco de estrés. Ay, otra vez lloró. Eso es normal. Otra vez se cayó. Otra vez le fue mal en la evaluación. Otra vez me llamaron del colegio. Venga, otra vez allá hizo maldades y cogió lo que no era de él. Vaya usted o voy yo, ¿sí? Pero cuando nosotros no sabemos hacer un adecuado abordaje de nuestra paternidad y alguno de los dos se desvincula, alguno de la pareja se desvincula, obvio que la paternidad puede desbordarlo porque es que criar hijos una sola persona, yo mis respetos para un padre o una madre cabeza de hogar que le ha tocado asumir en solitario su paternidad. Mis respetos porque a veces digo, si muchas veces los hijos nos sobrepasan, cómo hace una persona que no solamente asume su rol en la paternidad, sino que debe asumir su rol de proveedora o de proveedor, debe asumir los roles de trabajador o de trabajadora, estudian y se desempeñan en la iglesia y hacen una cantidad de cosas, mis respetos. Pero cuando nosotros lo asumimos en conjunto y cuando también lo asumimos de una manera positiva, pues no nos vamos a ver desbordados. Desbordados, ¿qué es? Es sentir que estamos botando la toalla. Y a veces esas expresiones de botar la toalla inclusive se tienen delante de los hijos y ellos las perciben, ¿sí? Nosotros tuvimos una vez en la congregación una niña que molestaba muchísimo, pero era una cosa terrible en culto. Entonces un día yo le pregunté a ella, yo la sentaba conmigo y le agarraba la oreja para ver si dejaba de molestar un tricito en culto y la consentía. Y un día le pregunté, ¿y tú por qué molestas tanto? Y ella me dio una respuesta y dijo, yo no sé, mi mamá dice que yo le quedé grande. Entonces, en medio de toda esa neurotransmisión o ese lenguaje transmitido que se les va quedando a ellos acá para que ustedes me entiendan,
muchas veces hace mella en los hijos y ellos, claro, en vez de ser, yo siempre lo he dicho y hace unos días una hermana lo predicaba y porque alguna vez se lo enseñaba y decía, nosotros los padres en el hogar debemos ser la mente superior, o sea, la mente superior que da las normas, que enseña, que orienta, que los hijos están en sujeción, pero muchas veces uno ve en hogares que la mente superior es el hijo que domina al padre, que actúa para generar conflicto y que el padre es incapaz de hacer algo de manera asertiva para generar pautas de crianza, límites y control sobre los hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en que las cosas estén en el orden en el que deben estar, pero con equilibrio, sin ser blandos, pero sin ser autoritarios, y llenándonos con la autoridad que en primera medida Dios nos da a nosotros, pero con la inteligencia que Dios nos da también para ser padres. Entonces no nos vamos a ver desbordados, sino que vamos a tener hijos obedientes obedientes y que se van criando con las pautas sin que usted tenga que golpear hijos ni nada de eso, sino simplemente con la implantación de una autoridad. Entonces, ojo con eso, que no nos desbordemos nosotros. En la siguiente diapositiva dice, de repente se puede pasar de ser pareja a ser compañeros de trabajo. ¿Sí? Entonces, al principio de la relación, los que la hicieron bien, la verdad, yo no la hice bien. Yo primero fui mamá y luego fui pareja. Sí, pero los que la hacen bien, se casan, organizan su hogar y se dan su tiempo en pareja y siempre es bueno que no se dejen condicionar por su contexto. Cuando las parejas se casan ya las quieren ver con hijos ahí mismo. No, ni permitan que los abuelos empiecen que para cuando los hijos y la iglesia o los hermanos de la iglesia y están demorados y están, no, hermanos, no. La pareja debe darse su tiempo necesario sin permitir que factores externos la estén, le estén diciendo o la estén condicionando de para cuándo, porque cada pareja funciona de una manera diferente. Entonces, eso es algo que nosotros debemos explicarle a nuestras parejas que se van a casar. Oiga, uno las cosas las habla antes de casarse y no después. Nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha y aprendimos sobre la marcha, pero todas estas charlas se dan con el objetivo de que los que pretenden casarse tengan un conocimiento también amplio de a qué se van a enfrentar y cómo ellos deben en pareja primero vivir, pero solucionar y proyectar más bien su vida. Entonces, ¿cuántos hijos se van a tener? ¿Cómo van a ser nuestras formas de criarlos? Ah, no, es que yo creo en la correa y el otro dice, no, yo creo en la crianza respetuosa y amorosa, y entonces ahí imagínense, pues hay que ponerse de acuerdo cómo va a ser la forma de crianza y no para no hacerlo sobre el camino y dañar a los hijos. Entonces nosotros en nuestro trabajo como pareja debemos darnos el tiempo de ser pareja para conocernos y para afianzarnos, vincularnos, amarnos, disfrutar, cosa que cuando llegue la paternidad aprendamos a ser pareja, pero también a ser compañeros de trabajo, porque de ahí en adelante tenemos que emparejar nuestros horarios de trabajo, los que trabajan los dos. Entonces tenemos que emparejar nuestros horarios de trabajo, organizarnos quién recoge y quién entrega, organizarnos quién se levanta esta noche, quién mañana, quién da el tetero, quién lo calienta, quién hace el caldo, quién tiende la cama, quién va a la reunión de padres de familia, quién le va a hacer el disfraz, quién le va a enseñar las tablas, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta la magnitud de lo que es la paternidad y el trabajo en equipo. La siguiente diapositiva dice la falta de tiempo para la intimidad y la conexión emocional puede hacer que las parejas se sientan distantes y pierdan la comunicación. Entonces, algo a lo que yo quiero, en lo que me gusta a mí mucho trabajar es en la intimidad de pareja. Entonces, hablando de la intimidad de pareja, la sexualidad es algo muy amplio. La sexualidad no es tener sexo. La sexualidad es el conjunto de toda la afectividad que debe existir en la pareja, que la vincula y que la une permanentemente y que la hace única. Cuando hay una buena sexualidad, que son
los besos, las caricias, el sexo, hablando de la parte física, el tiempo en pareja, el salir allí y tener actividades juntos, las expresiones afectivas y amorosas que entre los dos se tienen, las demostraciones de la necesidad que se tiene del otro, de cómo hacemos sentir al otro que es único para nosotros o única, de cómo hacemos sentir al otro que es necesario, que es importante, que es valioso. Miren todo lo que es la sexualidad. Cuando se buscan esos espacios para salir del trabajo, de la rutina y del hogar para ser pareja. A eso se le llama la intimidad. Eso es la intimidad. Cuando nos conocemos tanto, 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 tanto. Muchas veces, o muchas veces no. El objetivo sería que el cuerpo de la esposa lo conociera más el esposo que ella misma. Y que el cuerpo del esposo lo conociera más la esposa que él mismo, porque nosotros no tenemos ojos en nuestra espalda. Entonces, que si le salió la peca, la verruga, el lunar, diga el esposo o diga la esposa, sí, eso está así, ahí hace rato, así usted no se haya dado cuenta, pero ahí está hace rato. ¿Sí? Pero cuando nosotros somos mezquinos frente a la intimidad y le tenemos pavor a la intimidad y se nos debe quitar ese tabú de que la intimidad y la sexualidad y el sexo es pecado o es malo o no es o es algo que a Dios no le agrada y recuerden que eso es un concepto que nosotros traemos o que se difundió socialmente a partir de la religión católica. La religión católica o la religión tradicional en sus primeros preceptos tenía algo que se llama, que en sus encíclicas y en sus preceptos decía que todo actus axis peccatum, todo acto sexual es pecado. Porque aún decían que no fue que Eva comió de un fruto prohibido, sino que tuvieron sexo. Pero el sexo es un mandamiento del Señor que dijo, júntense y llenen la tierra. Y la única manera de llenar la tierra de hijos es tener relaciones sexuales. Al menos en la antigüedad, ahora pues pueden ser in vitro, pueden ser de otra manera, pero en la antigüedad era la única manera. Entonces es algo diseñado por el Señor. Si el Señor diseñó nuestras áreas sexuales, nuestras áreas genitales, nuestras áreas del placer, las hormonas del placer y todo, es porque Él se inventó esto y la palabra del Señor en el recorrido del sexo por la palabra del Señor, si ustedes se dan cuenta, el sexo inicialmente era algo casi como un mandamiento. Entonces el Señor dijo, deje a padre y madre y se unirá a su mujer, los dos van a ser una sola carne porque se van a juntar ahí los dos, lo que Dios unió no lo separe el hombre y dice, llenen la tierra, sojúzguenla, listo. Pero si usted hace un recorrido más adelante en la palabra del Señor, el Señor le dice al hombre un mandamiento y le dice, gózate con la mujer de tu juventud. Entonces el sexo procreativo pasó a cumplir una función diferente y se convirtió en un sexo recreativo, ¿sí? En un sexo de afectividad, en un sexo de amor, en un sexo de complacencia mutua, en un sexo donde las dos personas se compenetran para pasarla rico y no para procrear hijos. Por eso ya no tenemos 10, 15, 20, 12 como hijos como nuestras abuelas y nuestras madres, sino que ahora nosotros planificamos. Pero no significa que dejamos de tener relaciones sexuales. Entonces, la falta de tiempo para esa intimidad, para no sacar ese tiempo para estar en pareja y para no hacer conexión emocional es, hermanos, es supremamente importante. Sobre todo, yo quiero hacerles un llamado de atención aquí en Boyacá. Aquí en Boyacá yo no soy de Boyacá, pero soy muy perceptiva. Observadora no, pero muy perceptiva. Pero nuestros padres no fueron criados en el diálogo, nuestros padres no fueron criados en la afectividad, no nos dieron afecto, ¿sí? Es muy raro cuando usted le pregunta, ¿y su mamá era afectiva? No. ¿Alguna vez le ha dicho que la quiere, que lo ama? No. No. ¿Alguna vez se han abrazado con su papá? ¿Alguna vez besos? No. ¿Cómo se despiden en casa? Hasta luego, Dios les bendiga y ya. Entonces, la conexión emocional es
esa afectividad acompañada de esa empatía frente a las situaciones, frente a cómo yo veo que hay un esposo angustiado y yo me solidarizo con él y trato de entenderlo y entre los dos buscar una solución o que él se dé cuenta que cuenta conmigo. ¿Sí? Pero eso no nos sucede a nosotros, esa conexión emocional a veces no nos sucede, a veces sucede que se ve angustiado y la misma esposa dice, ¿quién sabe qué tendrá? O él la ve a ella que está estresada y para esos días. ¿Y ya? Entonces, por falta de esa conexión emocional, empieza, y de la intimidad, entonces entra la paternidad ahí y hace de las suyas y empiezan a haber distanciamientos y a haber pérdida de comunicación. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte? Bueno, mi hermana Dayana, me parece, pues yo creo que uno de los temas centrales, como que tiene que ver con todo lo que una pareja es la comunicación, ¿cierto? Sí, señor. Y pues, yo creo que nosotros los hombres, a diferencia de las mujeres, lo digo por mi esposa y por mí, nosotros los hombres somos como muy poco comunicativos. Sí, poco comunicativos. Entonces a veces esa falta de comunicación a las mujeres la tiende a angustiarlas mucho, ¿no? Porque uno como hombre pues siente muchas cosas, pero a veces no las dice. Lo digo por experiencia, ¿no? A veces uno le calla muchas cosas ¿y por qué? Porque como que uno se predispone a la comunicación, ¿no? Si le digo esto, entonces de pronto me diga esto. Entonces me parece como muy interesante, importante lo del tema de la comunicación, pues de ella depende, creo que todas las áreas del matrimonio. Sí, señor. Entonces me parece muy interesante esa parte. Ya les voy a complementar un poquito lo de la parte de la comunicación. ¿Alguien más que quiera? ¿No? Sí. ¿Qué oportunidades hay cuando la intimidad se ha roto? ¿O qué oportunidades hay? ¿O cómo se pueden vencer esas barreras? Bueno, entonces vamos con esas dos. Bueno, digamos que a nosotros siempre nos han dicho históricamente que lo más importante dentro de la pareja es el amor, pero no es así. Porque si ustedes se dan cuenta, hay parejas que se casaron no amándose y han durado muchísimo tiempo más que parejas que se casaron amándose. ¿Mm? Hay parejas que se casaron totalmente enamoradas y a los 2 años... Pero si usted le pregunta a nuestros abuelos o a nuestros padres que duraron 60, 50 años casados, ¿sí? Y entonces habrá personas que digan, no, pero mal casados porque no se amaban. No, yo he visto parejas funcionales, totalmente funcionales, que se casaron y no estaban enamorados. Porque hay 3 cosas que son mucho más importantes que el amor. La primera de ellas es el compromiso mutuo. Y por eso estas parejas decían, permanecimos, nunca nos separamos, nunca esto, nunca aquello, porque a nosotros nos enseñaron que no, si uno se casaba era para toda la vida, vea ese compromiso, ¿sí? Entonces muchas parejas, no, pese a todo, nos soportamos, nos aguantamos, ahí estuvimos, porque esto era para toda la vida. El segundo, el respeto. Y puede haber amor, pero si le damos cabida al irrespeto, se acabó el amor. Se acabó, se fue acabando. Eso es como una gotera continua de a poquito. Usted tal cosa, la mala respuesta, y el esto, y el aquello, y hasta que al final cuando uno se da cuenta, parejas que ya tienen un maltrato permanente y supuestamente se aman porque ella dice que no puede vivir sin él.
Y luego la comunicación, y lo que decía el hermano es cierto, es que la comunicación es la base para desarrollarse en todas las áreas, porque en nuestra vida sexual necesitamos comunicarnos, qué nos gusta, qué no nos gusta, yo creo en esto, yo tengo estos tabúes, yo tengo estas creencias, yo estas, yo quiero es en el día, el otro yo quiero es en la noche, yo quiero, ¿sí? Se necesita. Para criar hijos se necesita comunicación, para ponerse de acuerdo, para comprar una casa. ¿Mm? Cuando en una pareja figura uno solo en la escritura, eso es porque no hay comunicación. No, él compró la casa y ella ni sabe, y eso sucede mucho. Él compró la casa y ella no sabe de los negocios, ella no sabe cuánto gana él, ella no sabe si el día que él se muera deja deudas, si prestó plata, si nada, ella no sabe absolutamente nada, ¿sí? O ella planeó cosas y él no sabe dónde aparece, entonces la comunicación es supremamente importante. Entonces, esos tres, y si viene acompañados esos tres factores, compromiso, respeto y comunicación, acompañados del amor, ahí hay una consolidación de lo que es una verdadera pareja. Porque hay personas que están casadas, pero no son pareja. Y nosotros lo que debemos mirar es que seamos pareja más que estar casados. Casados hay montones. Ahora, que sean pareja, ¿qué es ser pareja? Es que aunque somos diferentes, nos acoplamos el uno al otro y logramos entenderlos. Entonces yo siempre, cuando hablo de pareja, pongo de ejemplo estos dos dedos, ¿sí? Estos dos deditos, si ustedes se dan cuenta, son totalmente diferentes. Este es más largo, este es más cortico, este es más porroncito aquí, pero si ustedes se dan cuenta, el uno empezó a tomar a través del tiempo la forma del otro. Si el de acá está torcido hacia acá, el de acá se va torciendo también un poquito hacia allá. Mírese sus deditos de los pies. Sus deditos de los pies todos están así como puntuditos hacia allá. Pero el uno ya tomó la forma del otro y nuestro dedito chiquitín de acá se dobla un poquito como para hacer la horma por el zapato. A eso se le llama una pareja. Como dos deditos se acoplaron y empezaron a tomar el uno la forma del otro, y por eso nosotros, aunque seamos diferentes, nos vamos pareciendo a nuestra pareja. Con el pasar del tiempo vamos pensando casi similar. Ya sabemos que si ella subió la ceja y de pronto ellos se ríen, o ya sabemos que, o ella ya sabe que si él frente a una charla él guardó silencio, entonces ella dice y se enojó. Ya, nos conocemos perfectamente. Entonces hay que tratar de ser pareja. Hablando nosotros de la sexualidad, entonces la sexualidad o el sexo, más bien las relaciones sexuales, con el tiempo pueden verse deterioradas o nunca haber sido buenas. Por crianza, por creencias, por propios conceptos que las personas piensan, por el género, porque el hombre es un hombre casi que permanentemente dispuesto, pero las mujeres casi que permanentemente somos indispuestas. Eso es porque Dios nos dio una identidad totalmente diferente. El hombre tiene muchísima identidad con relación a dos cosas, el trabajo y el sexo. Por eso un hombre en casa se aburre más y él busca salir, hay que ir y tal, hay que ir a hacer, hay que ir y esto, hay que ir a aquello, y si no hay nada que hacer ese día, tocó ir a hacer, se regala para hacer todos los mandados, porque el hombre tiene más identidad de afuera que de adentro, mientras que nosotras no. Y nosotras tenemos una identidad en cuanto a la parte emocional, somos demasiado emocionales, pero nosotras emocionales, criadoras y de hogar, pero nosotras no somos sexuales. Entonces, es un trabajo totalmente diferente. ¿Cómo se recupera la sexualidad? ¿Cómo se empieza a vivir la sexualidad? No a partir del sexo, sino a partir del conocimiento, ¿sí? ¿Cuánto me dedico yo a conocer a mi pareja y a tratar de hacerla feliz, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar yo a que ella sienta por mí algo? Que sienta por mí
el deseo, que sienta la necesidad de estar cerca mío, cuánto nosotros, cuánto yo, perdón, no nosotros, sino cuánto yo quiero que esa persona disfrute. Y sucede mucho que el sexo se deteriora porque la persona busca su propio disfrute y terminar, en el caso de los hombres, y ya. Y cuando él terminó, ella apenas iba calentando los motores. Y entonces ella quedó así, mirando para el techo y sin saber qué hacer. ¿Sí? Mientras que él ya está durmiendo plácidamente. Entonces, lo que muchas veces para el hombre puede ser placentero, para ella se convierte en un sacrificio y por eso se deteriora la vida sexual y por no establecer límites también con los hijos, porque a veces están los hijos y entonces todo el tiempo se saca para ellos y nos olvidamos del tiempo de pareja. Entonces, una mujer que todo el día está entre trabajando, criar hijos y hacer oficio, pues a las 10 de la noche está agotada y no quiere tener relaciones sexuales. Por eso es que es importante el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo comienza desde primeras horas de la mañana. Mientras yo trapeo, mientras usted barre, yo voy trapeando. Mientras usted tiende la cama, yo voy haciendo esto. Mientras usted cuelga la ropa, yo voy haciendo aquello. Pero la iglesia a orar y ella llega a las 10:30 a la iglesia con 5 niños. Quiere decir que no son un equipo de trabajo. Pero ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ser pareja y vamos a complementar con la vida sexual. Entonces, dice en la siguiente diapositiva, mientras se navega por las exigencias de la paternidad es esencial encontrar maneras de priorizar la relación de pareja. Entonces, ¿cómo nosotros priorizamos nuestra relación de pareja? Primero, pues tenemos nosotros que tener claro entre nosotros cuál va a ser nuestro tiempo para nosotros y cuál es el tiempo para los hijos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay parejas que no hacen nada sin los hijos. Vamos a dar una vuelta, pero hay que llevar los niños. Vamos a tener una salida, hay que llevar los niños. Vamos a comernos un helado, hay que llevar los niños. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a priorizar nuestro tiempo? Oigan, no, nosotros no nos podemos dedicar a ser padres porque nosotros en la familia tenemos varios subsistemas. El primer subsistema conformado es el subsistema. Nosotros somos un gran sistema, familia. El primer subsistema conformado es el subsistema conyugal. Subsistema conyugal conformado por la pareja, donde nos conocimos, empezamos a tener una vida de pareja, nos casamos, ta. Después de eso viene el subsistema parental, donde nos convertimos en padres. Entonces ya tenemos unas responsabilidades para con unos hijos que van a venir o que ya están. Entonces, parental. Después de ese subsistema viene el subsistema parentofilial. ¿Sí? Cómo los dos entonces, el parental es cómo los dos nos tenemos que poner de acuerdo para ser padres, y ahora el parentofilial es cómo los dos tenemos que tener una relación con nuestros hijos. Y en esa relación con nuestros hijos establecemos pautas de crianza, límites, enseñanzas, orientaciones, figuras y formas de autoridad, sistema de castigos, etcétera. Y luego viene el último subsistema, que es el subsistema filial, que es el compuesto por los hermanos de esa familia. Los 3, 4 hijos que ustedes tuvieron, cómo entre ellos empiezan a relacionarse. Pero todo parte del sistema conyugal, significa que es el más importante porque es el origen de la familia. Entonces nosotros tenemos que aprender a priorizar que primero está la pareja porque un día se van a ir los hijos. Y si ustedes no priorizan a la pareja, cuando se vayan los hijos, va a haber un desequilibrio y no van a disfrutar su vida en pareja porque se les fue su mundo. Y el mundo no debe ser eso. Mi mundo debe ser mi esposo y el mundo de él debo ser yo. Para que cuando se vayan los hijos, el nido vacío, usted agarre,
sacuda las sábanas, llore 8 días, pero se sienta feliz y aliviado porque se fueran y ahora tiene un tiempo total y completamente para disfrutarlo y vivirlo bien los dos en pareja. Entonces, por eso es que es importante. Y vamos ahora, entonces, eso, antes de ser, siempre debemos tener presente que antes de ser padres somos pareja. Esa es la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, más allá de ser padres, nosotros somos pareja. Entonces, ser padres no es lo más importante y por eso fracasan las parejas. Lo más importante es que nosotros seamos pareja. Cuando somos buena pareja, no importa, o no es que no importe, sino que el ser padres queda en un segundo lugar porque nuestros hijos, viéndonos ser una buena pareja, identifican. Oiga, hay que hablarse, hay que tener buena comunicación, hay que tener respeto. Mis padres se ponen de acuerdo, son amorosos, son afectivos, se comprenden, hablan entre ellos. Y entonces nuestros hijos no hay que enseñarles tanto porque el ejemplo enseña más que lo que nosotros podamos hablar. Cuando ellos ven y dicen, mis papás necesitan tiempo para ellos, ya es la hora de acostarnos porque ya llegó el tiempo para ellos, hay que tener respeto por la habitación de nuestros padres, hay que tener respeto por el tiempo de ellos, por el manejo de su tiempo. Mis padres no están divididos, entonces nuestros hijos tampoco se van a dividir. Van a aprender que lo que dice papá es lo mismo que si lo dijera papá y mamá. Van a aprender que así como papá no grita a la mamá, nosotros tampoco nos gritamos como hermanos, que así como papá coloca en primer lugar a la mamá, entonces nosotros también el día que nos casemos, entonces si ustedes se dan cuenta cuando funcionamos como pareja, cuando nos damos cuenta que es más importante ser pareja que padres, nuestros hijos van aprendiendo a través del ejemplo de la pareja. Y vamos a terminar con las claves para fortalecer la relación. Y ya si alguien tiene preguntas, pues ya me dice. Entonces, en las claves para fortalecer la relación, lo primero que vamos a hacer es considerar que ser padres es algo finito. Es una situación finita. Finita es que tiene principio y tiene fin, porque nosotros no siempre somos criadores. Es decir, nunca dejamos de ser padres, pero el rol de padres no siempre es el mismo. Si usted todavía tiene que criar a un hijo de 25, 30 años es porque hizo un débil trabajo en las primeras etapas de crianza. Si hay hijos que todavía viven ahí mantenidos, que no se quieren ir de la casa, que no pudieron estudiar, que nada les funcionó, que nada esto, que nada aquello, significa que se hizo un mal trabajo. Pero la situación de ser padres es algo finito, es algo que tiene un término que debería ser en la etapa de la juventud de nuestros hijos y que no sobrepase, que tiene que estar en un rango entre los 20 y 25 años. Y de ahí para allá usted se vuelve no en un padre creador, sino en un padre consejero. Entonces nosotros no podemos estar criando hijos perpetuamente, sino que ya nos volvemos padres más consejeros, porque hicimos un muy buen trabajo de crianza dándoles un muy buen ejemplo como pareja. ¿Sí ve por qué la importancia de fortalecernos como pareja antes de ser padres? Para que ellos aprendan y ya no haya que decirle, mijito, es que tiene que respetar a la novia. No, así como me vio a mí a respetar a su mamá, esperamos lo mismo. Esto es lo que se hace, ¿sí? Pero cuando no hay una autoridad moral para hacerlo, pues el hijo no va a aprender y usted le puede decir montones de cosas, pero el mal ejemplo que usted le dio le quedó en el corazón y lo que se queda en el corazón grabado es muy difícil de que usted lo saque. Entonces, por más palabras que haya, pues para él no van a ser importantes porque el ejemplo le quedó. Entonces, es algo que se va a terminar. Considerar que ese rol paternalista de crianza un día va a acabar y que por eso la vida debe continuar y debemos fortalecernos como pareja. Otra clave es no permitir que los hijos sean la prioridad por encima de la pareja porque ellos algún día se irán, que fue lo que yo les dije. Entonces, al contrario, que usted en medio de todo la pasamos tan rico juntos que yo no veo el momento en que se vayan mis hijos. Nosotros tenemos 5 muchachos. Los mayores tienen 31 años, los acabaron de cumplir, y
la menor cumple mañana, pasado mañana, cumple 23 años. Y ya no vivimos con ninguno. Entonces un día mi hija menor me decía, mami, tú sí sabes que yo nunca me voy a ir de la casa. Y yo le decía, no, mi amor, no, mi amor, yo necesito que te vayas de la casa. Entonces cuando no tenemos fortalecida nuestra relación de pareja, habrá la mamá que diga, ay, tan linda, no se quiere ir de la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto no dice, y si me quedo sola, entonces, y si me quedo sola aquí con este viejo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién se lo va a aguantar? Pero cuando nosotros logramos, mire, ser esos esposos unidos, amigos, amorosos, parceros, todo lo bonito que tiene una relación, que ya les voy a explicar la relación de pareja, cómo se divide, que se me olvidaba, porfis, si se me olvida, que la quiero explicar después de las claves, pero ahí le dejo de tarea al hermano Edwin que me diga, que me recuerde. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo que queremos es, no, ya cumplimos el ciclo de criadores, necesitamos que nuestros hijos salgan también, hagan su vida, hagan su propio proyecto, estamos confiados en que hicimos un buen trabajo y ahora necesitamos volver a estar solos para afianzarnos más y disfrutar, porque si ustedes se dan cuenta, les voy a colocar un ejemplo y llevo 30 años siendo mamá. ¿Sí? Entonces, pues ya uno quiere dejar de ser mamá criadora y uno ya debe ser esa mamá que simplemente, ¿qué? ¿Cómo va? No, imagine que pasó esto en el trabajo, no le ponga cuidado, haga esto, haga aquello, pero haga su vida. Suerte, porque ya hice bien mi trabajo. Y ahora, y chao, cuelgue que estoy acá con su papá ocupada. Eso es lo bonito. Para mí, tengo que decirlo que esta es la mejor etapa de mi vida, estar sola con mi esposo a estas alturas. Nosotros disfrutamos y la pasamos muy rico. Ahora hace unos días tuve a cargo una niña por mi trabajo, la tuve a cargo y la tuve aquí como 10 días. Y yo decía, me enamoré de esa niña, pero después decía, pero a estas alturas me complica la vida. Porque claro, ya se dedica uno a un niño cuando tiene que dedicarse uno a uno mismo y a su esposo y a pasarla sabroso, porque es una bendición de parte de Dios. Otra clave es lo que yo les decía, ese apoyo mutuo y esa consideración hacia la esposa como la principal creadora de los hijos, pero también hacia el esposo, ¿sí? Como muchas veces no somos tan considerados con relación, por ejemplo, a la economía, no somos, ay, es que me salté, pero ahorita me devuelvo, sí, me acabé de dar cuenta, hermana Karen. Entonces, como a veces no somos considerados con la economía, como a veces se pide, como a veces el esposo trabaja largas jornadas, y a veces se llena de quejas y se le está diciendo, es que mire que durante el día pasó esto y esto y esto y esto, castíguelos, péguelos, hágale, no sé cuántas. ¿No? Entonces, no, nosotros debemos ser ese apoyo mutuo como pareja, pero ser considerados el uno con el otro, del tiempo, de las emociones, de que la otra persona requiere acompañamiento, requiere ayuda, requiere desahogarse. Si hay mujeres en casa y ustedes saben que nosotras hablamos, entonces sean considerados y escúchenlas. Voy a seguir por esa diapositiva y ahorita me devuelvo. Establecer límites claros que mantengan rutinas con los hijos y de pareja. Entonces, establecer esos límites claros es que nuestros hijos, nosotros los eduquemos a que, como tenemos ese tiempo, necesitamos ese tiempo de pareja, a ellos hay que orientarlos. A las 8 es la hora de acostarse. No, pero es que no tengo sueño. No importa, te vas a meter a tu habitación y vas a dormir y vas a descansar, porque nosotros necesitamos nuestro tiempo de pareja. ¿Qué hacen allá solos? A los niños hay que explicarles. ¿Sí? Nosotros necesitamos tiempo para consentirnos, hablar, estar los dos, darnos afecto, darnos besos. A medida que van creciendo hay que explicarles. Entonces, límites con nuestros hijos, límites frente a la pataleta, que no nos hagan avergonzar afuera y que la pareja quede en ridículo en la calle, etcétera. Entonces, siempre hay que establecer esos límites claros, primero de pareja y cómo vamos a criar nuestros hijos, cómo vamos a castigarlos.
cómo nosotros, cuál va a ser nuestro tiempo, cuál es el de ellos, qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que, cómo vamos a demostrarnos el afecto delante de ellos abiertamente, o cada familia tiene un sistema de valores. Dejar descansar al otro, establecer el tiempo para actividades de pareja que no involucren a los hijos, que yo ya se los había dicho, mensajear, llamar, estar pendiente del otro, valorarlo por quién es y no por su rol. Entonces, para mí es muy importante Yo siempre digo y le agradezco al Señor que hoy en día tenemos esos celulares. Para mí es una bendición. Porque nosotros como esposos, nosotros no nos llamamos mucho, yo poco contesto el teléfono, no me gusta hablar por teléfono. Pero los mensajes, y a veces no le queda ni a uno como lugar. Pero por ejemplo, con los mensajes, hoy en día yo digo tan rico que es que usted le mande un sticker a su esposo, que le envíe un video, que esto, que aquello, que se rían, que guaguaguá, que a qué horas nos vemos, que para dónde vas, que esto, que... Cuando nosotros éramos novios con mi esposo, él estaba por los lados de... ¿dónde era que estaba el hermano Edwin? ¿Cerca de Chiquinquirá? En Saboyá. En Saboyá. Y entonces mi esposo estaba en Saboyá y yo estaba aquí en Ramiriquí. Y entonces en esa época habían los dichosos SAI, que era como caseticas de Telecom, y él me mandaba razón y que a las 4 se conecte o que a las 8, y yo iba y allá y esperando los dos a ver a qué horas nos íbamos a llamar, y uno una hora ahí esperando a ver y el ratico de poderse comunicar y ya, y por ahí a los 8 días. Me mandaba cartas y eso tocaba por allá cada 20 días, cada mes, cada 2 meses. Ay, mientras que ahora ustedes denle un mensaje, juajuajua, jijiji, emoticones, todo lo que se han inventado para uno poder alimentar esta relación de pareja. Todo lo que sea, ¿sí? Para cuadrar la cita con el esposo, para qué vamos a hacer hoy, qué esto. Entonces disfrútense su relación de pareja. Y como dije que me iba a devolver porque me faltaron dos cositos. Dice, no permitir que los hijos sean la prioridad por encima de la pareja, porque algún día se van, y permitir que los niveles de exigencia vayan disminuyendo. Si hacemos una crianza responsable, respetuosa, con autoridad, con pautas de crianza y límites bien establecidos, la carga va disminuyendo. Cuando no lo hacemos y nosotros decimos, ay, es que es muy chiquito, entonces ya vamos a tener un muchacho de 7, 8 años que incontrolable. Y si es incontrolable a los 7 y a los 8 años, imagínenselo en la adolescencia. Pero si nosotros hacemos un buen trabajo, y yo quiero contarles algo como para terminar esta partecita de la crianza, y es que yo siempre le digo al Señor, para la gloria de Dios primeramente, pero considero que nosotros con mi esposo hicimos un muy buen trabajo como padres en la formación de nuestros hijos. Y son muchachos que uno no se tiene que, a la hora de la verdad, las preocupaciones normales que uno debe tener como padre, pero son muchachos trabajadores, responsables. Son muchachos que no le faltan a uno al respeto, son muchachos que y ya hicieron su propia vida, salieron bien de la universidad, una cantidad de cosas, y uno se siente satisfecho porque se hizo primero un buen trabajo en equipo, porque no nos dejamos llenar de esas cosas que ahora, hoy en día, que al niño no se le debe decir nada, que esto, que aquello, que no. Recuerden que nosotros tenemos en primer lugar la autoridad del Señor. Por eso yo terminé la diapositiva. Dios nos da la capacidad, la orientación, la autoridad y el respaldo. Nosotros no somos de la nueva ola ni nada de eso, hermanos. Nosotros no vamos con la corriente de este mundo. Tampoco somos padres maltratadores ni autoritarios. Pero nosotros somos hijos de Dios que debemos buscar el equilibrio. Y el equilibrio nos lo enseña el Señor. Él fue un Dios de guerra y de paz. Un Dios protector, pero que exigía. Un Dios que daba la bendición, pero dice, pero si no haces lo que te estoy diciendo y desobedecieres, viene la maldición. Entonces mire que el Señor da, pero pide. Y eso nosotros tenemos que aprender.
para terminar, entonces, les voy a comentar qué es ser una pareja. Entonces, una pareja debe cumplir varios roles. El primer rol del cual se derivan el resto es que somos esposos. ¿Qué es ser esposos? Ser esposos es planear un proyecto de vida. Ser esposos es pagar los servicios, tener responsabilidades, trabajar para que no nos corten la luz, el agua, para pagar el arriendo, para pagar la manutención de los niños o de los hijos, ponernos de acuerdo para criar a los hijos, ponernos de acuerdo para todo lo que nosotros hemos hablado. Eso es ser esposos. Y ser esposos, por eso les decía que ser esposo no es lo mismo que ser pareja. Y ser esposos puede ser el lado más aburrido de ser pareja, porque es el lado de la responsabilidad. Y muchas parejas fracasan porque se quedaron siendo esposos. Se quedaron con lo aburrido, pero se les olvidó ser novios. Y ser novios es, por eso el Señor nos llama a nosotros primero a ser novios y luego a ser esposos. Primero se disfruta y luego se adquieren las responsabilidades. Pero cuando nosotros, por eso es que es tan importante el orden en la planificación de la vida. Y Dios le da un orden a las cosas. Y ser novios implica la afectividad, la sexualidad, las expresiones de amor, las relaciones sexuales, pasar tiempo delicioso como parte de la sexualidad. Luego tenemos que ser los mejores amigos. Para ser los mejores, ¿qué son los mejores amigos? Que el esposo a usted le cuenta algo y nosotras incurrimos en eso. Aún yo muchas veces nos cuentan algo y uno le cae ese encima. Ay, pero sí veía que usted, como usted siempre es así. Y esos no son los amigos no son los que se reprochan, los amigos son los que dicen, ay, hágale que usted puede, no le ponga tanto cuidado a esa cosa, tranquilo que usted, sí, ay, eso, hágase loco frente a esto, frente a aquello. O sea, los amigos son esa parte que se cuenta sus problemas, su todo, y el otro se identifica, por eso a los amigos se les llaman sus pares, ¿no? De que uno le cuenta las cosas, se entienden, se ríen, hacen locuras, la pasan bien, en la calle van, usted ve los amigos, se empujan, se hacen maldades, corren, tintín, corre, pegan, y se nos olvidó también ser eso muchas veces. Nos volvimos aburridos, no hay chanzas entre nosotros, no hay risas entre nosotros, no hay nada. Y dentro de otras cosas, que cuando somos buenos amigos, no hay nada más rico que echar chisme con el esposo. Yo no tengo amistades, mi esposo que me está escuchando acá, no tengo amistades, no soy una persona de amigos, ni de amigas, ni nada de eso, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni nada. Mi mundo es mi esposo, mis hijos en segunda medida, pero yo todo se lo cuento a él y mira qué pasó y mira que esto y mira que aquello y el chisme, y entonces uno está con el chisme aquí porque hay que ir y contárselo. No hay cosa más rica que eso. Y por último, pero no porque sea menos importante, sino porque somos amantes, porque todo el resto funciona. Porque en la intimidad somos esposos, novios y amigos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la intimidad viene a ser como eso que conjuga todo lo que nosotros somos. Entonces, mi consejo es no se queden con lo aburrido de la relación de pareja, que es ser esposo. Empiecen a complementar toda su vida de pareja. Oiga, tenemos que ser los mejores amigos, los mejores novios, los mejores amantes, tenemos que eso. Y cuando nosotros lo logramos, no hay nada que nos vaya a nosotros a dañar nuestra relación de pareja, porque estamos completamente felices y no necesitamos a nadie más en nuestras vidas, sino solamente al Señor y a los nuestros. Eso es todo. Bueno, yo les quería leer un versículo de la palabra del Señor. Es un versículo un poquito duro que el Señor dice, pero a mí me gusta mucho porque dice, el Señor le dice a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis
lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y termina diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y resulta que nosotros a veces en nuestra vida cristiana somos un poco religiosos. Es decir, nos parece que ser un buen cristiano es asistir a un culto, así nuestra vida matrimonial y de pareja y nuestro hogar no esté bien. Que lo importante es llegar temprano y orar, no importando cómo quedaron en casa, de pronto nos vinimos y a todos les dijimos palabras feas, salimos de mal genio, a todos les, ¿sí? Entonces nosotros siempre debemos mirar, oiga, esto que nosotros verbalizamos y hablamos y profesamos, que sea nuestra vivencia primeramente en el hogar, para que con la autoridad moral, cuando haya un hogar deteriorado, dañado, usted le pueda decir, yo sé qué es eso, pero esto es así, 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 la obra del Señor así, si usted hace esto con autoridad moral. Imagínense yo enseñándoles de hogar y con el hogar aquí vuelto nada, o que mi esposo ayer le estuviera diciendo aquí en la habitación que está aquí al lado diciendo, ¿no? Tan bonito que es que lo que nosotros enseñamos, eso mismo nosotros lo podamos estar viviendo. Entonces, no hagan las cosas como dice acá, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Esa es la enseñanza, pues, no sé. Me dijeron que se acababa a las 8:30, muy puntual, vean. Amén, hermana Dayana, muchas gracias. Excelente, excelente charla. Yo sí quisiera hacer una pequeña pregunta. Ay, santo. No, pequeñita. Bueno, con respecto a lo de la crianza, creo que hay una parte muy importante y es la confianza de los hijos. Sí, es que a veces uno percibe que los hijos a veces como que no le tienen confianza a uno en cuanto a ciertas cosas que ellos empiezan a vivir en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al noviazgo, por ejemplo, en cuanto a que le empieza a gustar ya que una niña, en mi caso, pues son niños, entonces hay veces me doy cuenta que ellos, a veces uno termina enterando por boca de otras personas porque ellos les contaron a otras personas y no a nosotros, no a mí, no a mi esposa. Entonces, ¿qué se podría hacer como para fortalecer la confianza en los hijos hacia nosotros como padres? ¿Sí? Yo sé que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, nosotros somos papás de nuestros hijos. Sí, señor. Pero la confianza entre padres e hijos sí es importante, ¿no? Para que ellos, pues, a la hora de contarle algo delicado a uno, ellos tengan como esa libertad de hacerlo. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar ahí, hermana Dayana? Bueno, digamos que la relación de confianza y de desconfianza, pues, siempre está en los hijos. O sea, recordemos que nosotros los seres humanos primero somos selectivos en a quién le damos cierta información, ¿sí? No con todo el mundo compartimos, no con todo el mundo hablamos, no a todo el mundo le puede usted contar lo mismo, ¿sí? Entonces, los seres humanos sí somos selectivos en qué y a quién. Y nosotros debemos partir de eso, porque a veces nosotros decimos, como mi hijo no me cuenta todo, entonces me siento frustrado. No, es normal, porque el ser humano es selectivo en quién quién y qué le cuenta, o quién o con quién y qué comparte la información o sus cosas. Pero parte de ganar la confianza de nuestros hijos está en determinar bien el rol de que somos padres, su merced lo dijo muy bien, pero no amigos. Lo que no significa que no podamos brindar confianza como amigos, ¿sí? Sino que a veces nosotros dejamos de ser padres y nos volvemos amigos, y ahí es donde se pierde la autoridad, porque el hijo nos ve como un parcero y no como una figura de autoridad. Pero es cuando esa figura de autoridad se acompaña de incondicionalidad, hace más fácil la interacción. Entonces, voy a decirles algo que me pasa a mí.
o que siento que a mí en parte me funcionó. Bueno, yo fui madre soltera, era hija de pastor, pero fui madre soltera. Y siempre, y bueno, y cuando yo quedé embarazada, en vez de recibir apoyo, recibí la espalda más bien, de mis padres, de mis hermanos, de la iglesia, de todo el mundo. Y para la época, hace 30 años, era normal que eso sucediera. Pero con relación a esa vivencia, entonces yo trabajaba siempre con mis hijos el área, esa parte de la sexualidad y siempre les decía, vea, si alguna vez alguno de ustedes queda embarazado, porque los hombres también se embarazan, ¿no? O sea, no dice la mujer embarazada, no. El hombre ahí tiene que ver. Y el embarazo es algo que se lleva entre dos. Entonces, si alguna vez ustedes se embarazan, aquí van a tener a su mamá. ¿Mm? A la edad que sea, van a contar conmigo, no les voy a dar la espalda, lo que no quiere decir que no me vaya a molestar, que no me vaya a enojar, que de pronto en el momento no les vaya a recriminar, pero aquí estoy yo. No vayan a pensar nunca en ir a una clínica a tomar decisiones que no deben ser, no vayan a pensar, no, pero aquí estoy yo. Pero acompañaba y les decía, pero mire las consecuencias de uno no hacer las cosas de manera responsable y prematura. Entonces yo les decía, ¿qué pasa? Mire, un muchacho daña su vida, se atrasa su proyecto de vida, pasa esto, pasa aquello, todo se le complica más la existencia. Yo les decía siempre, yo fui una niña criando otro chinito, en una cantidad de situaciones de confusiones, cuando que podía haber estudiado se me atrasó la situación, bueno, así. Entonces, ¿qué sucede? Y lo otro es la naturalidad con la que uno habla las cosas. Entonces, a veces no nos cuentan a nosotros las cosas porque nosotros les hablamos en un lenguaje de papás que ellos no entienden lo que nosotros les queremos decir, cuando afuera encuentran un lenguaje totalmente escueto que les explica de una manera diferente. Entonces, claro, como nosotros le decimos al niño, voy a colocar un ejemplo porque su merced colocó el ejemplo. Entonces, si yo le digo al niño, no, a ti no te pueden gustar las niñas porque estás muy chiquito, porque él va a sentir como que es algo prohibido. Pero si yo le digo al niño, pues es normal que te gusten las niñas, agradecerle al Señor en primera medida. Sí, o sea, ese lado jocoso es muy bueno para con ellos, ¿no? Agradecerle al Señor que te gustan las niñas. ¿Y qué te gusta de las niñas? Entonces, no, es que fulana tal y fulana la otra no te parece. Sí. Ah, bueno, entonces cuando uno logra como esa empatía con ellos y de que ya empiecen a soltar, listo, pero tener novia no, porque es que mira, te voy a decir, tener novia uno es una responsabilidad, estás muy chiqui por esto, por aquello, pero cuando te guste alguna, yo voy a estar aquí para decirte qué debes hacer, cómo vamos a manejar tus emociones, te voy a abrazar, siempre vas a... Entonces como que uno empieza a mostrarles no el lado de negativo, porque bueno, recuerden ustedes que yo siempre coloco un ejemplo. Yo toda la noche he estado acá, pero si yo les digo a ustedes, hermanos, por favor no miren el cuadro que está aquí atrás, estoy segura que todos están... Y eso nos sucede mucho a nosotros los padres. No miren, no toquen, es pecado, esto está mal, esto está aquello. Y eso que nosotros pensamos que estamos implantando una advertencia, no, estamos implantando un interrogante. ¿Por qué? Pero si nosotros hablamos los temas con naturalidad, ¿qué sabes tú de esto? No, ya me explicaron, no, yo no sé nada, pero no, yo sé que esto, que aquello, que no sé qué. Bueno, yo te voy a explicar, esto no es así, esto es así, esto es así. Todo como nuestros hijos lo tienen hoy en día, la internet, tienen todo ese acceso en la misma escuela, entonces nosotros también tenemos que hablarles así, sin llegar a ser escuetos en cuanto a ser vulgares o con morbo, no, pero sí hay que ser un poco directos, ir al grano y siempre, aquí estoy yo. Pase lo que pase, yo siempre le digo a mis hijas, pase lo que pase, los errores que cometan, lo que sea,
así esté enojada, acá siempre estarán los brazos de su mamá. Hoy en día, con su edad que tienen, a mis hijas les escribo, pase lo que pase. Siempre piensa que va a haber una mamá que te va a apoyar, que va a haber una mamá que te va a abrazar, que va a haber una mamá con la que puedes contar. ¿Mm? Aún hoy tengo situaciones que digo, quisiera regañar a mi hija, pero no, le mando un mensaje con un consejo. Recuerda que a la única o al único que estás dañando es a ti mismo, y al final le digo, pero siempre el Señor Jesús y yo estamos acá. Entonces eso afianza mucho la confianza y hace que le empiecen a uno a contar sus cosas y que empiecen a contar con uno y que lo que yo les decía la vez pasada ya, pero sí, yo siempre lo digo, hermanos, nuestros hijos vean en nosotros nuestro lugar seguro, a pesar de que ellos sepan que se van a equivocar y nosotros también. Gracias, hermano Dayana, muchas gracias. Es difícil, Bueno, Dayana, muchísimas pero gracias. se puede. ¿Sí? Ya, listo. Listo. Bueno, digamos que vamos a partir de algo y es que nosotros como padres pues no tenemos el método, así de sencillo. No hay un método científico para criar a nuestros hijos. La crianza de nuestros hijos depende, yo les voy a hacer una sugerencia y es que la sugerencia siempre sea que se acojan a la palabra del Señor y no a lo que digan afuera, ni a lo que digan en un lado, ni a lo que digan en el otro. Proverbios es muy amplio en mostrarnos cómo es la educación de nuestros hijos. Pero en esa búsqueda de identidad de nuestros hijos, nosotros estamos, y que es una construcción constante que hacen nuestros hijos y que hacemos nosotros a diario, porque a diario nosotros también estamos construyendo nuestra vida. Pero siempre debemos nosotros mirar que más allá del rol, es cómo o qué debemos hacer, es qué nosotros debemos identificar, porque no es tanto qué debemos hacer, sino qué debemos identificar. ¿Qué debemos identificar? Y en primera medida es que a pesar de que nuestros hijos estén construyendo su identidad, que puede ser una construcción a partir de diferencias, a partir de necesidades especiales, a partir de discapacidades, a partir de su carácter, a partir del entorno en el que se desarrollan, a partir de la carga genética o hereditaria de familia, a pesar de cualquier otra cosa, de todas esas cosas, existen principios.
¿sí? ¿Cuáles son los principios en nuestro hogar? Que todo el mundo no tiene, que todas las personas no tenemos las mismas. Cada familia tiene un sistema de valores, que lo primero que deben hacer los padres es identificar cuál es nuestro sistema de valores, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo para nosotros como padres. Hablo de mi esposo y de mí, pero para nosotros como padres hay algo muy importante y es el trabajo. Somos muy trabajadores y nos gusta enseñarles a nuestros hijos a trabajar. O sea que, con el respeto, no quiero herir susceptibilidades. Si a mí me ven hablar de bitcoins, de pirámides, de esto y de aquello, yo digo, no, yo creo en esta, en que hay que sudar, porque eso es lo que me dice a mí la Biblia. Entonces, nosotros nos encontramos en un sistema de valores a partir de, sí, el amor, el respeto, la comunicación, pero para nosotros hay dos cosas importantes y es la búsqueda del Señor y el trabajo. Pero para otra familia puede no ser así, ¿sí? Entonces para otra familia dice, no, para nosotros la construcción de nuestro proyecto de vida a partir de otra cosa o esto. Entonces cada familia debe identificar o cada pareja debe identificar cuál es su sistema de valores sobre los cuales va a fundamentar la crianza de sus hijos. Con relación a eso, nunca nos podemos salir de los principios, los valores, las normas, los principios, los valores, las normas, la moral y la buena conducta, ¿no? Eso es algo de lo que no se pueden salir nuestros hijos. Entonces, cuando hay una falta de un hijo y uno a veces la soslaya o dice, no, pero es normal porque es que él tiene hiperactividad o es normal porque esto, no, porque cuando falta a los principios, los valores, las normas, la moral, la buena conducta, está haciendo una afectación a lo mejor a un tercero que no tiene por qué cargar con eso, entonces ahí es donde siempre debe haber la corrección, ¿sí? La corrección no siempre implica castigo, ¿sí? Pero es tomar los correctivos con relación a las acciones. Cuando nosotros tomamos los correctivos en el momento oportuno, no tenemos que llegar al castigo, porque el problema del castigo es que nosotros castigamos porque estamos hasta aquí. Acumulamos tensiones que se convirtieron en un conflicto y derivan en un castigo. Pero cuando nosotros lo hacemos, esto no se hace, esto sí, esto así me cueste, te tengo, te contengo, no te lo permito, no lo hacemos, ¿sí? Pero terminamos con la parte afectiva, eso va a fortalecer a nuestros hijos, entonces los correctivos se toman en el momento. Así para nosotros sea tedioso, pero es mejor que para nosotros sea tedioso y no que para los terceros sea tedioso. Es decir, un hijo nuestro puede afectar a un par o a un niño de su edad, puede afectar a un docente, puede afectar a un hermano de la iglesia, puede afectar a un familiar. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que lo que hace está bien? Por nuestro sistema de valores. Armen su sistema de valores familiar. Y a partir de nuestro sistema de valores, entonces, ante cada situación que se presente, tomen los correctivos inmediatos con él, donde él sea consciente de por qué no se debe hacer o por qué no está bien y cómo se puede mejorar. Hay que ponerlos a ellos a pensar y hacerlo oportunamente, ¿sí? Y yo les voy a colocar un ejemplo. Si a mí un niño se me sienta al lado y va para voy a colocar un ejemplo en el culto y estoy sentada y va para adentro, va para afuera, echa para aquí, echa para allá, el papá no está haciendo las cosas bien. Porque me está afectando a mí y entonces es muy triste que un hijo, que yo salga del culto y diga, qué pesadilla. Entonces siempre tenemos nosotros que ir tomando los correctivos en su momento y con eso no tenemos que llegar al castigo. En realidad yo siempre digo, pues yo no fui una madre castigadora, no tuve que llegar a eso, porque yo considero que hay que implantar la autoridad oportunamente. Entonces, y pues glorifico a Dios que me fue bien. Busquen mecanismos, oiga, si mi hijo le pasa esto, ¿qué puedo hacer? Yo sí, por eso siempre les digo a los padres de familia, sobre todo a los que tienen hijos pequeños, al culto llévenles con que ellos aprendan en culto. Colores, marcadores, cosas atractivas,
dibuja la predicación, pon cuidado a la predicación y dibújame algo de la predicación, y si pueden inventarse su sistema de recompensas y castigos, pues también háganlo y eso es muy, muy productivo. Y con relación a que si el esposo se vuelve un hijo, hermanos, yo voy a decirles una cosa. Eso es un problema de las mujeres, ni siquiera es de los hombres. Es que nosotras nos casamos y pensamos, nosotras somos las primeras que hacemos que nuestros esposos se sientan el hijo mayor. Si usted lo hace sentir como el esposo, él se va a sentir como el esposo. Entonces, vamos a empezar porque a veces les dicen hasta apodos. Ay, mi bebé, mi pollito, No, ya de ahí para adelante yo digo, no, esto ya empezó mal. Ya empezó mal. ¿Sí? Como nosotros venimos en América Latina de un contexto cultural machista, que no es heredado por los hombres, sino es heredado generacionalmente de mujer a mujer. Entonces nuestra mamá nos enseñó que los hombres son predominantes y que a ellos hay que llevarlos así, que cuidadito, y que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa, y que el hombre puede llegar tarde y la mujer esto y el que sírvale la comidita, que póngale, que hágale, que no sé qué, que tenga a su marido contento, que... ¿Sí? Entonces, por eso, como nosotras queremos es retener muchas veces, entonces pensamos que está bien eso, y nos han enseñado algo que, aquí usan mucho una palabra que es hacendosa, es que las mujeres deben ser hacendosas, y en ese ser hacendoso, entonces le tengo que planchar, poner, hacer, chan, y yo veo a la mujer en función del hombre corriendo detrás de él, pero si nosotros establecemos, por eso en lo que estábamos hablando decía, los límites de pareja. Entonces yo me casé con un hombre, ¿sí? Que lo debo identificar desde el noviazgo, que es un hombre y no es un hermanito mayor. Que si el hermanito mayor no tiene capacidad de colocarnos en nuestro lugar, de darnos nuestro lugar, que primero está la mamá, que no se ha cortado el cordón umbilical, pues nosotras somos las primeras culpables. Entonces siempre hay que el establecimiento de los roles en el hogar, pero más allá de esos roles es qué responsabilidades llevan esos roles. Entonces, ¿usted qué es? Usted es el proveedor, pero también la palabra del Señor nos dice que el hombre es el orientador, que es el jefe del hogar, que es el sacerdote de su casa, pues el mijito cumpla con sus funciones. ¿Yo qué soy? Yo soy principal criadora en el hogar, porque cada hogar no es lo mismo, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues nosotros no nos podemos basar en la palabra del Señor con relación al rol de la mujer, porque en la antigüedad, pues las mujeres no trabajaban así como nosotras hoy en día nos toca en una oficina, pero si ustedes se dan cuenta, Proverbios relata a una mujer muy laboriosa. Entonces, yo soy esto y soy aquello, y soy la persona que va a dar las orientaciones, que voy a estar a cargo de esto, pero claro, cuando yo hago una parte y usted hace la otra, logramos hijos exitosos. Pero lo primero es que nosotros debemos definir en el hogar el rol y las responsabilidades de cada rol, porque nosotros a veces definimos el rol, pero no las responsabilidades. Pero sí hay que dejar de empobrecer a nuestros esposos. Bueno, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Dayana. Yo creo que ya vamos terminando. De verdad agradezco mucho por el tiempo, mi hermana Dayana, que nos dedicó hoy. Y a cada uno de ustedes,